Hola a todos y bienvenidos a Biología de Tranquis, el programa donde intentamos resolver problemas que llevan 150 años sin resolverse en 60 minutos o menos. Llevamos unos 10 episodios reuniendo los conceptos de biología que necesitamos para respondernos una simple pregunta: ¿qué es la muerte? Y ahora viene el momento que llevo esperando 3 meses, en el que os digo, después de escucharme hablar sin parar tantos episodios, que la pregunta no es válida. Es decir, lo es para medicina, donde es muy necesario establecer un punto de corte entre seres humanos vivos y muertos por razones éticas y legales. Un cuerpo tarda en morir completamente. Hay células aquí y allá haciendo sus cosas mucho después de que la persona desaparezca. Por ello, hace falta determinar en qué punto consideramos que un cuerpo está estropeado más allá de nuestras capacidades para repararlo, y en qué punto consideramos que un cuerpo humano ya no contiene conciencia. Os dejaré un artículo de divulgación relevante y horripilante en la descripción, muy bien escrito por un compi del centro donde trabajo. Pero aunque es necesario hacerse estas preguntas, son un poco sombrías y trágicas, y no nos responden por qué esto ocurre. Tanto si lo hacemos una semana antes o 40 años después, la mayor parte de los seres vivos y especialmente los animales, tenemos la mala costumbre de dejar de ser funcionales en algún punto. La pregunta verdaderamente relevante para biología es ¿por qué envejecemos? El envejecimiento o senescencia está definido por el aumento de la probabilidad de que un individuo muera a medida que pasa el tiempo, y también por una disminución de su fertilidad con los años. Es, en definitiva, el mecanismo o conjunto de mecanismos que hacen que nuestro cuerpo se deteriore con el tiempo, lo cual nos hace más vulnerables a lesiones, enfermedades, parásitos, depredación y fallos orgánicos de todo tipo. Y para responder la pregunta de por qué envejecemos, tenemos que empezar por ser conscientes de lo que somos. Aunque nosotros nos percibimos como un individuo completo, unificado y persistente en el tiempo, la realidad es un poco distinta. Los animales y por extensión los seres humanos somos enormes estructuras coloniales formadas por billones de células. Billones españoles, ojo, es decir, millones de millones. Todas estas células surgen de una única célula original fruto de la fusión de 2 gametos. Esta célula se convierte en 2, que se convierten en 4, que se convierten en 8, etc. Estas primeras células necesitan poder hacer 2 cosas: dividirse mucho sin cansarse y tener la capacidad de crear células de los distintos tipos que se van a necesitar una vez se forme el cuerpo completo, pues células del hueso, del cerebro, del riñón, del hígado, etc. Las células con estas capacidades son las células madre embrionarias, de las que seguro que habéis oído hablar alguna vez. Pero estas células no pueden permanecer así para siempre, o en vez de un ser humano tendríamos una masa sin forma de células genéricas en constante expansión. Esto, además de aterrador, sería poco viable, así que en algún punto la mayor parte de estas células madre necesitan hacer 2 cosas. Una, convertirse en células especializadas en distintas tareas, del tipo que forman nuestros tejidos y órganos. Y 2, dejar de dividirse constantemente una vez que el cuerpo está bien formado. Este proceso es lo que conocemos como diferenciación. Una célula diferenciada sufre una transformación en la forma en la que se expresan sus genes. Recordemos que un gen típico es una secuencia de moléculas de 4 tipos posibles, A, T, G y C, que especifican el diseño de una proteína. La célula tiene un conjunto de sistemas que le permiten leer estas especificaciones y fabricar una proteína nueva de acuerdo a ellas. Pero un gen determinado puede leerse mucho, leerse poco o leerse nada, dependiendo de distintos mecanismos reguladores, tanto internos de la propia célula como externos de la zona del embrión donde está localizada. En el caso de una célula madre en proceso de especializarse en, por ejemplo, una neurona, las señales que recibió durante el desarrollo desactivan permanentemente algunos de sus genes y regulan cómo de frecuentemente se leen los que quedan activados. De esta forma, aunque una neurona tiene los mismos genes que una célula del hígado, cuáles de ellos están activados y cómo de frecuentemente se traducen a proteínas hacen que su forma, su metabolismo y las tareas que realizan sean muy distintas. A todo este proceso de activar, desactivar y regular genes se lo conoce como epigenética y es un mecanismo muy útil que permite modificar las características de una célula u organismo sin modificar sus genes, simplemente decidiendo qué se lee y cuánto. Como 2 personas leyendo 2 conjuntos distintos de entrante, plato principal y postre del mismo manual de cocina, y por tanto usando el mismo libro para preparar 2 cenas diferentes. Pero comida aparte,
El caso es que a medida que el embrión, que al principio es una pelota de células madre, se va desarrollando y tomando forma, las células madre de la pelota van dejando de ser células madre y se van convirtiendo en células musculares, cerebrales, óseas, sanguíneas, todas esas cosas. Notablemente van perdiendo esa capacidad de dividirse constantemente que tenían cuando eran jóvenes y todavía no habían decidido que querían ser de mayores. En algunos tejidos estas células conservan cierta capacidad de seguir dividiéndose, cuidadosamente regulada de forma que estas divisiones se limiten a reponer las células que se van deteriorando y muriendo. Otras células, como las neuronas, van más allá todavía y pierden completamente la capacidad de dividirse. Esto no quiere decir que no se puedan reponer. En estos tejidos permanecen algunas células madre a medio diferenciar que ya no pueden producir todos los tipos de célula del cuerpo como en el caso de las células madre embrionarias, pero sí que son capaces de producir las células que forman el tejido particular en el que se encuentran. En el caso del cerebro, por ejemplo, estas neuronas pueden producir tanto neuronas como células gliales, que son células que apoyan, protegen y nutren a las neuronas para que estas últimas puedan hacer su trabajo lo mejor posible. Este control férreo sobre la reproducción de las células es algo necesario en organismos coloniales complejos como nosotros. Cuando las células de un órgano bien formado y perfectamente funcional se reproducen sin control, este órgano tiende a dejar de estar tan bien formado y a dejar de ser tan perfectamente funcional. De forma más grave, algunas de las células del tejido pueden decidir que ya no quieren jugar más en equipo e intentar formar su propio cuerpo. A esta invasión de células anarquistas que se replican sin control se la conoce como cáncer y suele ser catastrófico para el organismo. Es entonces importante hacer todo lo posible para mantener la reproducción de las células bajo control, y con ese fin existen varios mecanismos de seguridad, como por ejemplo los telómeros. Ya hablamos un poco de ellos en el episodio 33, en el de los cromosomas. Un cromosoma es una larguísima cadena de ADN que contiene todo un conjunto de genes que están físicamente pegados. Durante la división celular, estas largas hebras se trenzan varias veces sobre sí mismas y se compactan, formando grandes estructuras visibles al microscopio, que se replican para que cada célula hija se lleve una copia. Pero resulta que las proteínas que replican los cromosomas no son perfectas, y debido a la forma en la que funcionan, cada vez que replican un cromosoma se dejan el último pedacito de ADN sin replicar, y el cromosoma nuevo no lo tiene. Básicamente la replicación queda sin acabar en los extremos del cromosoma. Un telómero es simplemente una ristra de ADN que no hace nada por sí mismo. Su única función es existir en los extremos de los cromosomas, para que cuando ocurra la replicación y se pierdan pedacitos, se pierda telómero en vez de ADN que haga cosas importantes. Pero claro, a medida que las células se van dividiendo, estos telómeros pierden pedacitos y se van acortando cada vez más. Si perteneces a una clase de célula cuya función es dividirse mucho, como una célula madre embrionaria o una célula de las que crean gametos, existe una proteína llamada telomerasa, que es capaz de reponer tus telómeros para que sigas dividiéndote tan alegremente. Pero para el resto de las células, el gen que codifica la telomerasa está bloqueado y este acortamiento es permanente. Cuando los telómeros se acaban, la próxima vez que la célula se replique va a comenzar a perder ADN útil. Su genoma va a empezar a deshilacharse por los extremos y se va a dañar, y este daño activa un segundo sistema de seguridad. Nuestras células son clones las unas de las otras, y están juntas en la tarea de proteger la valiosísima línea germinal que comparten todas ellas, los gametos en los cuales están depositadas las esperanzas reproductivas de todas las células de nuestro cuerpo. Esto les da mucho incentivo para colaborar, incentivo reforzado por millones de años de presión selectiva. Sus instrucciones genéticas las convierten en buenas jugadoras de equipo. Hacen el trabajo que tienen que hacer. Tienden a dividirse a un ritmo razonable incluso sin contar con los telómeros. Y si es necesario no tienen problemas en autodestruirse por la causa. La muerte celular programada, también conocida como apoptosis, es algo muy habitual. Una célula puede apretar su propio botón de autodestrucción cuando detecta daños irreparables o cuando está infectada por virus y bacterias. También puede hacerlo en respuesta a ciertas señales del sistema inmune o debido a procesos perfectamente normales de desarrollo. Nuestro cerebro, por ejemplo, comienza con muchas más neuronas de las que tenemos al final, y a medida que nos desarrollamos, las que forman los circuitos que usamos al final sobreviven, y el resto mueren por apoptosis, como quien esculpe una estatua a partir de una piedra. Las células de nuestros enormes organismos coloniales son tan buenas jugadoras de equipo que cuando es necesario para el cuerpo se mueren tranquilamente, limpiamente y sin molestar. No os sintáis demasiado mal por ellas. Son bolsitas de agua que funcionan automáticamente y ni siquiera saben que existen.
y el proceso de apoptosis es muy necesario para que nuestro cuerpo se desarrolle y funcione como debe. Pero a lo que íbamos. Los daños causados en el ADN, entonces, en las instrucciones que convierten a nuestras células en tan buenas jugadoras de equipo, son un riesgo. Si se dañan los genes que controlan el ritmo de división, o los que se aseguran de que la célula muera cuando está dañada, podríamos encontrarnos con un tumor entre manos, con sus catastróficas consecuencias. Las células, pues, cuentan con mecanismos para detectar daños en su propio ADN y responder ante ellos. Llamemos a este conjunto de mecanismos la alerta roja. La desaparición de los telómeros es una de las cosas que activa la alerta roja, pero hay otras. Otras responsables habituales de causar daño al ADN son nuestras propias mitocondrias, las pequeñas calderas de las que hablábamos en el episodio 18, que nos proporcionan muchísima energía al quemar glucosa en presencia de oxígeno. Las mitocondrias son centrales energéticas muy efectivas, pero como ocurre también con las centrales energéticas humanas, a veces generan residuos. El oxígeno es un elemento indispensable para las reacciones de combustión, pero es también muy reactivo, muy agresivo a la hora de reaccionar con otros átomos y moléculas y modificarlos en el proceso. Lo que le pasa al hierro dejado a la intemperie, o a una manzana sin piel abandonada en una mesa mucho tiempo, son ejemplos de las alteraciones que puede causar el oxígeno. Si nuestras mitocondrias fuesen perfectas, todo el oxígeno que respiramos acabaría neutralizado al incorporarse a moléculas de dióxido de carbono y agua, que serían expulsadas sin problema. Pero en la práctica a veces este oxígeno forma otro tipo de compuestos muy reactivos, que pueden dañar distintas estructuras de la célula, incluido el ADN tanto del núcleo como el de las mitocondrias que tienen el suyo propio. La célula tiene sus mecanismos para deshacerse de estos residuos y corregir el daño, pero a veces la cantidad de residuos excede esta capacidad, pues por ejemplo porque una mitocondria está dañada y no funciona bien del todo. Esto es muy peligroso, porque estos residuos, además de dañar la célula en general, pueden dañar todavía más la mitocondria o hacer que otras empiecen a funcionar mal también. El daño que causan estos residuos cuando se salen de madre se llama daño oxidativo, y es otra de las principales razones que hacen que la célula active la alerta roja. Durante mucho tiempo, de hecho, el daño oxidativo se consideró el principal responsable del deterioro de las células y del envejecimiento, y por eso los alimentos que contienen moléculas capaces de prevenirlo, llamadas antioxidantes, se consideran recomendables. Entre estos alimentos se incluyen frutas, verduras, aceites vegetales, té y afortunadamente vino tinto. Hoy en día, sin embargo, se sabe que la alerta roja puede activarse también por otras razones. El daño al ADN causado por la falta de telómeros es una. También todo lo que cause daño genético en general, lo cual incluye radiación y sustancias con la capacidad de dañar el ADN, que normalmente nosotros llamamos apropiadamente cancerígenas. La activación o actividad excesiva de ciertos genes relacionados con el cáncer puede resultar también en una alerta roja, y también puede ser activada por señales externas o por el deterioro general que se deriva de ser una bolsita de agua sucia en un universo enorme y hostil. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando se activa la alerta roja? Bueno, para empezar, la célula sufre una serie de cambios epigenéticos que cambian cómo se leen sus genes. Esto es importante. Los daños pueden ocurrir por muchas causas, pero la alerta roja es un proceso controlado y consistente. Los cambios que ocurren le quitan a la célula la capacidad de dividirse. Además, comienza a emitir una señal de alarma que atrae a las células del sistema inmune a su posición. Cuando una célula activa la alerta roja y acaba en este estado, la conocemos como una célula envejecida o senescente. Una cosa curiosa es que, como vimos antes, las células tienen la capacidad de autodestruirse de forma rápida y sencilla mediante apoptosis, y a veces cuando se activa la alerta roja una célula simplemente hace exactamente eso, pero otras en cambio eligen vivir en vez de morir, activan el programa de senescencia y dejan de responder a señales de apoptosis. No se sabe exactamente por qué una célula elige envejecer en vez de morir directamente. Una especulación así a bote pronto que no deberíais tomar muy en serio es que la apoptosis es conocida precisamente por no desencadenar respuesta inmunitaria. Una célula dañada que activa la alerta roja y envejece no solo se desactiva, sino que además emite señales que atraen al sistema inmune. Si hay otras células dañadas y sospechosas en la zona, o un tumor incipiente, o quizá algún tipo de lesión, esta alerta puede ayudar a repararlos, y normalmente el propio sistema inmune limpiará las células envejecidas que lo alertaron en primer lugar, así que todo queda arreglado. ¿Qué sistema más útil? Excepto por un pequeño detalle. Esta limpieza de células envejecidas no siempre ocurre. A veces, estas células envejecidas son especialmente tozudas, y cuando el sistema inmune viene a decirles que es hora de morir, ellas se plantan
Lo miran a la cara y le dicen «ño». Uno no puede evitar sentir cierta simpatía por estas viejas testarudas, pero su existencia produce todo tipo de problemas. Esta costumbre que tienen de secretar factores de alarma constantemente está muy bien en el momento para atraer al sistema inmune, pero si ocurre durante mucho tiempo puede causar daños al tejido, estresar y causar senescencia en células vecinas y causar problemas para que el tejido u órgano funcione correctamente en general. Este tipo de respuesta inmune extendida, conocida como inflamación crónica, es un factor de riesgo en enfermedades cardiovasculares, diabetes, artritis, problemas respiratorios y otras cosas que matan mucha gente. Irónicamente, además, hay evidencia experimental que indica que la actividad de estas células que envejecieron debido a un sistema del cuerpo para prevenir el cáncer puede facilitar la creación de tumores a largo plazo. Vaya desastre. Aunque no son la única causa de deterioro, las viejas testarudas parecen ser una de las principales. En un estudio reciente que dejaré enlazado para los curiosos, se usaron ciertas sustancias químicas para eliminar estas células envejecidas persistentes en los tejidos de ratones ancianos. Se encontró que este tratamiento no solo alargó un poco la vida de estos ratones, sino que mejoró considerablemente su salud durante el tiempo de vida que les quedaba. Aunque jamás hay que asumir que un resultado en ratones es fácilmente aplicable a humanos, esto es algo esperanzador como posibilidad para mejorar la calidad de vida en nuestras poblaciones humanas cada vez más viejas. Pero bueno, el caso es que a medida que pasan los años, estas viejas cabezonas se van acumulando en nuestros tejidos y los van dañando. Y no son las únicas. Hay muchos factores externos, muchos errores internos, que pueden ir causando daño a nuestras células y tejidos. Mantener funcionando algo tan complejo como un ser vivo en general y un ser humano en particular no es nada fácil, y a medida que sufrimos daño, nuestra capacidad de repararlo disminuye. Un sistema inmune deteriorado es menos efectivo a la hora de limpiar viejas testarudas, por ejemplo. Y con la edad, las células madre que se encargan de crear nuevas células sanas también van desapareciendo. Recordemos que, excepto por las embrionarias, que ya no tenemos ninguno de nosotros, el resto de células madre tienen telómeros que se acortan cada división. Vienen con fecha de caducidad incorporada. Así que en principio no hay por qué mirar mucho más allá para encontrar la causa del envejecimiento. El hecho de que sufrimos daños es innegable. Y repararlos es difícil, porque si damos a nuestras células inmortalidad y poder ilimitado, corremos un riesgo muy real de que se rebelen y se conviertan en cáncer. Este límite natural en nuestro poder de reparación nos va minando hasta que algo importante se rompe y dejamos de funcionar por completo. Suena razonable. No hace falta darle muchas más vueltas, ¿verdad? O quizás sí. En todo esto hay factores sospechosos. Como vemos, la senescencia celular es algo programado mediante el proceso de alerta roja. La longevidad de nuestras células está regulada por los telómeros. Y además, hay rutas de señalización celulares que se han visto que pueden alargar o acortar la vida o retrasar el deterioro en algunos organismos de laboratorio. Catalina, el nematodo del episodio pasado, tiene genes que cuando mutan alargan considerablemente su vida. Hay animales como la hidra que vimos en el episodio 37 que no envejecen, y otros como la rata topo desnuda que mencionamos en el 40 brevemente, viven 30 años sin deteriorarse, en comparación con los 3 o 4 años de una rata del mismo tamaño. Los tiburones de Groenlandia viven fácilmente 300 años, y si nos salimos de los animales, los árboles viven cientos o miles de años. Todo esto ha llevado a muchos científicos a plantear que el envejecimiento no es un fenómeno físico inevitable, sino que está programado, o al menos regulado. Otros piensan que esto es absurdo, porque envejecer no puede tener ningún valor evolutivo. La semana que viene nos haremos un cubo de palomitas y asistiremos a las discusiones entre ambos grupos. Hasta entonces pues, y espero que hayáis disfrutado el episodio.